nacido en Camasca, departamento de Intibucá, el 29 de septiembre de 1946. Poeta, médico, narrador, crítico de arte, catedrático, historiador, periodista, creador de antologías de poesía, editor y director de revistas universitarias, miembro de número de la Academia Hondureña de la Lengua, de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, del Instituto Morazánico y de la Asociación de Prensa de Honduras, entre otros. Un hombre apasionado con la literatura. Hoy, lo invitamos a deleitarse con una buena conversación en blanco y negro con el doctor Víctor Manuel Ramos. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro. Les saluda Carlos Ramos. Este día tenemos de invitado un personaje que, además de ser médico, periodista, escritor, ha hecho tantas cosas a favor del país y nos va a contar su historia en blanco y negro. Le damos la bienvenida al doctor Víctor Manuel Ramos. Doctor, bienvenido a En Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos. Gracias. Tome asiento, por favor. Doctor, ¿qué recuerda de su natal Intibucá? Bueno, muchas cosas. Acuérdese que yo, nací en un pueblo remoto, Camasca, casi digamos por accidente, porque lo más que debo haber vivido ahí son unos 2 meses. Después mamá nos trajo a La Esperanza y la primaria crecí en Jesús de Otoro y luego la secundaria en La Esperanza. Esos son los 2 lugares de donde son además originarios mis parientes. Por parte de mamá, de mi abuela, de La Esperanza, y por parte de mi abuelo, en Jesús de Otoro. Lugares bastante fríos, si se quiere. Bueno, La Esperanza sí, no, Jesús de Otoro es caliente. De Jesús de Otoro tengo muchísimos recuerdos. Es un pueblo muy pintoresco. Ahora que regreso, he visto cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. Bueno, tienen hasta canal de televisión ya. Doctor, ¿qué recuerda de su niñez? Pues mi niñez fue realmente agradable, diría yo. Mamá, como yo era el mayor, siempre mamá me atribuyó la tarea de ser el guía de mis hermanos. Me ocupé mucho de ellos. ¿Cuántos hermanos son, doctor? 3 en total, 3. Una hermana y un hermano. Y lo que recuerdo es que de muy chico me entusiasmé por los libros. Como mamá era maestra, yo me iba detrás de ella en la escuela y luego aprendí a leer mucho antes de que yo ingresara a la escuela, de tal manera que cuando yo llegué a primer grado ya sabía leer y escribir. Y recuerdo que en ese entonces quienes lo examinaban a uno no eran los profesores, sino que llegaba una terna de fuera, totalmente desconocidos. Cuando a mí me pusieron a leer y yo leí de corrido, el examinador me dijo, no carajo, tú te sabes de memoria el libro. Y entonces mandó a comprar un periódico y me puso a leer y se convenció que en efecto sí podía leer. Otoro era un pueblo agradable, teníamos allí al lado del río Lúa, donde nos íbamos a bañar. Salíamos al campo a buscar frutas. Acuérdese que en ese tiempo pues ya la situación del país como siempre no ha sido tan bonancible, así que a buscar guayabas, guapinoles, nances,
pero era agradable, a bañarnos en las quebradas. Era agradable, bonito. ¿Su secundaria la realizó también en Jesús de Toro? En La Esperanza. En La Esperanza, sí. Entonces ya hubo un cambio del calor al frío. Sí, sí. Sí. ¿En qué institución estudió ahí en La Esperanza? Bueno, en La Esperanza había un solo colegio que se llamaba Instituto Departamental de Occidente. Era un colegio de prestigio, sí. Es uno de los más antiguos de Honduras. Fue fundado en creo que 1894, por ahí. Y pues con algunas interrupciones por las guerras civiles que teníamos. Me acuerdo que había en el colegio habían unos pupitres preciosos. Y una vez escarbando nos encontramos que una gran cantidad de objetos de vidrio de laboratorio, porque después yo escribí una pequeña historia del colegio que se perdió, por cierto. Encontré que uno de los presidentes había dotado al colegio de un laboratorio completo y en una de las guerras lo destrozaron todo y lo echaron en un agujero. Impresionante. Doctor, ¿y qué diferencias encuentra usted? Evidentemente, pues ha evolucionado, si se quiere, en la educación, pero en la educación cuando usted estuvo en secundaria a la actual. Pues yo soy maestro, me hice maestro en La Esperanza porque no había otra alternativa. El colegio solo ofrecía la carrera de magisterio, pero bueno, no me arrepiento. Yo creo que logré una adecuada formación y he sido maestro durante toda mi vida, he ejercido el magisterio. Primero en la escuela primaria, en La Lima, donde tuve una experiencia fabulosa con los chicos. Después en la secundaria, porque mientras estudiaba medicina tuve que trabajar para poderme sostener. Y una vez que terminando de graduarme, el decano me llamó que había sido yo muy buen alumno, me llamó pidiéndome que viniera a dar clases y el año pasado, este año en febrero, me jubilé. Pero lo que quiero decirle es que, y ese parece que es un fenómeno mundial, desgraciadamente, que el nivel de la enseñanza se ha ido deteriorando. Yo vi en mis 35 años de maestro en la Facultad de Medicina cómo todo iba para abajo realmente. Los chicos llegaban con muchas deficiencias. Algunos me atrevería a decir que no sabían ni leer ni escribir con el nivel que se requiere para estar en la enseñanza universitaria. Y eso, por supuesto, conduce a de que al final, por una u otra circunstancia, logran graduarse y no tienen la adecuada capacidad para enfrentar los retos profesionales. Yo creo que ese es un reto del país. Hay que readecuar la enseñanza. Yo tengo mis propias ideas pedagógicas, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Y creo que la universidad debe de enfrentar este reto, de hacer una profunda reforma académica, de tal manera que al muchacho se le dé la oportunidad realmente de prepararse con un alto nivel, que es lo que necesita el país, profesionales de alto nivel para poder salir de la crisis y del abandono en que estamos actualmente. Preparación que de alguna medida usted lo tuvo cuando estuvo en Esperanza. Me imagino que le tocaba ir doble jornada o solo le tocaba ir una jornada. No, nosotros íbamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 5 de la tarde y además ir a las 7 de la mañana era duro porque había que levantarse a las 6. Bueno, no se necesitaba bus para ir al colegio, pero a esa hora hacía un frío realmente que no daban ganas de dejar las colchas. Sí. Pero bueno, lo otro es que yo fundamentalmente tengo entendido que
que la capacidad que he adquirido fundamentalmente se debe a mi inclinación por la lectura. Yo siempre a mis alumnos quise inducirlos a la lectura, porque justamente la clase que yo daba era anatomía del sistema nervioso, y bueno, y sabemos que el cerebro es donde reside justamente la inteligencia, y el cerebro es como el músculo, que si no lo ejercitamos no se desarrolla. Entonces para ejercitar el músculo hay que correr, para ejercitar el cerebro hay que meterle información, y una de las formas de meterle información es leyendo, y eso es justamente lo que no hacen nuestros muchachos. Y por supuesto, gran parte de la culpa no la tienen ellos, sino que también la formación docente ha ido cayendo. Es decir, no podemos poner en una balanza. Si ponemos en una balanza, vamos a ver que los profesores de antes tenían mucho más preparación, tenían un panorama más amplio. En Esperanza yo una vez tuve la oportunidad de ver la biblioteca de don Salomón Sorto. Era maestro, había sido diputado y había tenido otros puestos importantes, pero su formación académica era la de maestro, graduado justamente ahí en la escuela donde yo me gradué. Y tenía una biblioteca que eso era fabuloso. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que era un hombre con un panorama muy extenso, y que con esa formación que tenía, indudablemente podía influir, podía darle a sus alumnos una formación superior a la que la mayoría de los maestros. Ese hábito de la lectura, ¿dónde se da cuenta usted realmente que le apasionaba tanto? Pues en la casa había libros, y teníamos un tío que era alto funcionario de la UNITE, se llamaba Camilo Rivera Girón, que llegó a ser gobernador de Cortés, diputado, ministro, presidente del COEP, un hombre con una honradez puesta a prueba. Pues él nos enviaban de allá de la Lima, nos mandaban todos los años cajas, una caja grande con juguetes y libros, y eran libros cubanos de la época de Editorial Cultural, y eran preciosos, o sea, claro, para la época, ilustrados. También nos hacía llegar la revista Villiquen, no sé si usted la conoció, era una revista argentina hecha para niños que circulaba en todo el continente, y era apasionante. Luego en esa época también, ya más estando en el colegio, aparecieron los famosos paquines, que nos fascinaban, los devorábamos. Bueno, yo creo que tuvimos más oportunidades que otras gentes, o incluso que los de hoy, de estar expuestos a esos materiales que nos permitieron introducirnos en la lectura. Y eso ya se fue formando un hábito, y luego es que ya es... ¿Cuántos libros lee actualmente? Bueno, generalmente estoy leyendo 2 o 3 libros simultáneamente, y tengo en mi casa una buena biblioteca. Ya parte de esa biblioteca la regalé porque ya no cabían. También llevé una vez casi un camioncito lleno a Editorial Guaymuras para que los vendieran, y bueno, después hacen falta. Sí, porque a veces se me ocurre algo, digo, está en tal libro, pero este libro ya lo regalé. ¿Cuál es su escritor favorito? Pues acuérdese que nosotros crecimos enamorando a las chicas con los poemas de Neruda. Además yo conozco toda la obra de Neruda, tuve la posibilidad también de conocerle.
escritos sobre él. También me gusta García Márquez. Entre los hondureños pues está Juan Ramón Molina. Le contaba que de una biblioteca, pues ahí yo hurgando esa biblioteca que me permitieron ir, es más, me dieron la posibilidad de que yo me llevara a la casa lo que quisiera. Me encontré con un personaje que es fabuloso, es el padre Vallejo. Fue uno de los pilares intelectuales del gobierno de Ramón Rosa y de Marco Aurelio Soto. Fundó la biblioteca, el archivo, hizo el primer anuario estadístico, escribió la primera historia de Honduras. Y yo, teniendo 17 años, escribí un libro sobre Vallejo. Ese libro lo anduve bajo el brazo y ya cuando vine a Tegucigalpa, por supuesto, tuve la posibilidad de ir aquí al archivo y documentarme mucho mejor. Y después lo presenté al concurso Rey Juan Carlos I y gané el premio, está editado. Tengo mucha admiración por ese personaje. Yo creo que el Estado y la Iglesia también, porque es un sacerdote, debería ya de estarse preparando para celebrar su centenario, el centenario de su muerte, que es en enero del próximo año. En enero del próximo año. ¿Sabe? A mí me gustaría que ahondáramos más en torno a este tema en particular, porque considerando de la historia y que nos explique realmente cuándo empezó a escribir. Ya nos dijo que a los 17 años, pero queremos saber desde cuándo, pero ¿le parece si lo hacemos después del corte? Vamos a nuestra primera pausa comercial. No toque su televisor, esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.